¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a mi canal y a este nuevo vídeo en el que esta ocasión haremos un curso rápido de cómo hacer vuestro propio art toy. Contaré con detalle los materiales y para qué sirven en cada fase de la creación del art toy y usaremos esta figura para que veáis el proceso creativo desde el principio hasta el final. Dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo para hacer alguno más de este tipo o contarme si queréis que sea más específico en algún punto, en algún paso de la creación del art toy. No olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanilla para estar atento a los próximos vídeos que vaya subiendo. Y sin más, ¡a por ello! Bien, lo primero que debemos hacer a la hora de hacer nuestro art toy es elegir la figura que vamos a esculpir. Yo, en este caso, a la hora de hacer esta bruja, me decidí inspirar en la bruja de los Looney Tunes, esta que veis aquí, que veía en la tele cuando era pequeño. Elegí esta figura porque tiene unas formas muy básicas y me ayudarán a imaginar pues la forma que le daré yo a mi bruja y con ella poder guiarme. En este caso tenía un caldero y decidí añadirlo. Podré guiarme a la hora de visualizar la figura, la escultura que voy a realizar. Si os cuesta visualizarlo, podéis coger un papel y dibujar la idea que tenéis para ir desarrollándola. Podéis dibujar la cara en grande para añadir los rasgos, podréis añadir pequeños detalles en grande, como puede ser la olla o el gatito que tiene, para poder visualizarlos mejor a la hora de esculpir, y así os será más fácil. A continuación necesitaremos los siguientes materiales: alambre gordo, alambre más fino, alicates para manipular y cortar el alambre, gafas de seguridad muy importante para protegernos, papel de aluminio y cinta de carrocero. A la hora de hacer el esqueleto de nuestro art toy, lo primero que usaremos es el alambre. Tendremos que ponernos las gafas de seguridad para protegernos y usaremos el alicate para darle forma y cortar los distintos cachos. Primero usaremos el alambre gordo, de 1,5 milímetros. Con este crearemos la forma bien con volumen o bien plano de la cabeza, del cuerpo, de los brazos y de las piernas. Y nos ayudaremos del alambre más fino, de 1,2 o de 1 milímetros, para unir estas distintas partes. Una vez que hayamos hecho la primera parte del esqueleto con el alambre, usaremos el papel de albal para rellenar, si bien ha sido un esqueleto con volumen, el hueco de dentro, por ejemplo, del torso y de la cabeza, prensándolo y haciendo una figura robusta que podamos pretar la arcilla polimérica y que no se deforme. Para los brazos y las piernas también usaremos papel de aluminio para aumentar el grosor y que sea más fácil adherir la arcilla polimérica para, al presionar sobre el esqueleto, no dejar un hueco interior, porque solo con el alambre pasará esto, se creará un hueco interior al apretar de un lado y luego del otro. Con esto nos ahorraremos ese problema. Y por último usaremos la cinta de carrocero para envolver como si fuese una momia todo ese esqueleto que hemos creado y hacer una figura consistente, resistente y que no se caiga ninguna parte de papel de aluminio ni se deforme. También esto ayudará a la hora de poner la arcilla polimérica sobre el esqueleto a que se adapte mejor y se agarre después al cocinar. Bien, una vez hecho todo esto, vamos a pasar a ver cómo hice el esqueleto de esta simpática bruja. ¡A por ello! Bien, pues empezamos. Necesitaremos alambre, gafas de seguridad y un alicate para manipular el alambre. Yo en este caso voy a hacer un esqueleto con volumen y lo haré en varias partes. Primero la olla para poder trabajarla independientemente, luego haré la bruja para poder trabajarla también independientemente con más facilidad y haré con el alambre un acople para poder sujetar las dos y que se quede al terminarlo en una sola figura. Bien, pues empezamos dando la forma exterior de la olla, como veis, con 3 círculos agarrados con alambre y empezaré a presionar el papel de albal dentro para que quede robusto y de una pieza bien sólida. Aquí le hago un pequeño borde con un poco de papel de aluminio y cinta para hacerle el borde y que quede un poco hueco por dentro. Haré unos agujeros sobre la parte de abajo de la olla con alambre, crearé 3 patas para agarrarlo a la tabla de abajo. Una vez tengo este esqueleto, empiezo con el esqueleto de la bruja, también con volumen
dándole un poco de volumen a lo que es el cuerpo para rellenarlo con papel albal y dejarla bien sólida, y le iré añadiendo con alambre los brazos y las piernas. Presionaré bien el papel de aluminio para hacer una figura robusta y al final lo rellenaré con cinta de carrocero. Y ya lo tenemos. Con las patas mediremos en la tabla donde caen y haré unos agujeros para pasar el alambre por debajo y poder agarrarlo. Marcamos la tabla para definir el principio y final, y yo en este caso le marcaré con un cúter a modo de tablones de madera como si fuese el suelo de una casa antigua. También con un martillo haré unos agujeritos para colocar luego unos clavos y así poder darle una sensación más realista. Pasamos un tornillo para sujetar la parte inferior de la olla y que quede muy bien agarrada la figura. Vemos que encaja perfectamente. Le daré un poco de pates no más clavos y meteré las patas en los agujeros que he hecho para que quede bien agarrado. Con unos pequeños listones crearé una pequeña escalera donde la bruja se subirá para poder llegar a la olla. Iré clavando los clavitos en los agujeros que he marcado. Ayudándonos con un martillo y un alicate los clavaré todos y dará un aspecto muy realista de tablón casero. Empezamos a crear la escalera. Con pequeños palos de polo iré creando las partes para definir una escalera chula y que quede antigua, rústica. Vamos viendo cómo queda, cortamos los trocitos que sean necesarios, las patas y ya tenemos la escalera. Y así quedará pues de esta forma. Ahora, para agarrar la olla a la figura, enrollaremos un alambre en un tornillo a la parte interior de la olla. Bien, una vez tenemos nuestro esqueleto de Artoy, ya podemos empezar a esculpir lo que es la figura. Para ello necesitaremos arcilla polimérica. Yo me voy a centrar en el Super Sculpey porque es la masa que yo uso y es con la que me encuentro pues a gusto trabajando con ella. He probado muy pocas, la verdad, pero esta es la que más me ha gustado. Antes usaba el Super Sculpey original, que da un gran resultado, pero he decidido empezar a trabajar con el Medium, que es este. La dureza a la hora de amasarlo y la hora de trabajar en él básicamente es igual. Pero este hace que la figura después de cocinar tenga muchas menos escamaciones, que es como fisuras o grietillas que salen en la figura sin llegar a ser rajas, pero hace como unas escamaciones, como algo poco atractivo a la vista. Y con el Medium hacemos que la figura no las tenga o no tenga tantas y sea mucho más atractiva una figura sin llegar a pintar con este material. También, al ser de un color gris en vez de rosa, hace que al fotografiarla o simplemente al verla podamos distinguir los detalles mucho mejor y crea unas sombras que a mí pues me gusta bastante más trabajar con el Super Sculpey Medium. Bien, lo primero que debemos hacer es coger la arcilla y amasarla bien durante un rato para evitar que haya grietas después de cocinar o escamaciones, que es lo que os acabo de hablar. La amasaremos bien, de forma que quede una masa uniforme y no veáis pues esto, ¿no? Rotitos. Lo procuramos amasar durante un rato bien para que quede bien mezclada y no haya aire por dentro, que es lo que causará pues esto, las rajas y las escamaciones. Deberemos tener las manos limpias y si sudamos mucho, secárnoslas con un papelito de vez en cuando. Prepararemos unas plaquitas, como en este caso haremos así. Y para la primera parte de cubrir el esqueleto de Artoy, a mí lo que me gusta hacer es unas placas uniformes, que tengan el mismo grosor para procurar cubrir toda la figura y ir añadiendo donde necesitemos. Para conseguir esto podemos usar el rodillo de metraquilato que venden o también una máquina de pasta, que es la que yo uso para hacerlo todo mucho más rápido y sobre todo totalmente uniforme. Toda la placa tendrá el mismo grosor. Bien, una vez que tenemos las placas para cubrir el esqueleto, usaremos el adhesivo de arcilla polimérica. A mí me gusta usarlo para que la arcilla polimérica se adapte después de cocinar mucho mejor a lo que es el esqueleto con la cinta de carrocero. Repasemos las herramientas. Aquí tenemos las dos arcillas
el pegamento, el diluyente, un taquito de madera, el cilindro de metraquilato, la máquina de pasta, cúter, escalpelo y distintas herramientas. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para que la arcilla polimérica se pegue a la parte donde hemos untado, porque básicamente es arcilla polimérica líquida y después de cocinar hará que se solape y sea una sola pieza. Lo usaremos tanto al principio, cuando empecemos a rellenar el esqueleto, o después de cocinar una parte para unir bien la nueva arcilla polimérica que vayamos añadiendo a lo que ya esté cocinado. Hará que todo sea una sola pieza. Bien, cuando empecemos a manipular y a esculpir nuestra figura, yo tengo de entre todas las herramientas unas que son para mí básicas. El escalpelo, para quitar con un poco de precisión ciertas partes de arcilla donde necesitemos quitar de la figura. Un cúter, para partir pues las láminas que hemos creado o para separar un trocito para poder añadirle a la figura. También a modo de escalpelo para quitar ciertas partes donde veamos que sobra material en la figura. También usaré herramientas de perfilado. Como veis, tengo una más finita, tengo una en forma de cuchara y otra más grande. Esto es para ir dándole forma e ir alisando poco a poco nuestra escultura. Tengo dos de bola para hacer agujeritos y para sitios donde necesitemos esa curvita en vez de que haya una arista. Tengo este que tiene una bolita muy finita, otra un poquito más gorda y esto para sitios ya más grandes. Luego, las herramientas de punta de goma. Estas vienen muy bien para alisar y para hacer pequeñas hendiduras que controlaremos muy bien porque al ser de goma no es tan agresiva como las de hierro o las de metal. Y con todo esto, pues empezaremos a darle forma a nuestra figura. Y cuando hayamos terminado, usaremos el diluyente, que al igual que el adhesivo, con un pincel daremos sobre toda la arcilla polimérica de la figura para que nos quite esas huellas dactilares que sin darnos cuenta hemos podido marcar al ir manipulando, ir agarrando ciertas partes. Antes de cocinar le dais este diluyente con un pincel despacito, poco a poco, a toda la figura para que quede lo más lisa posible. Bien, y ya como último consejo, una tablita, un cacho de madera. Porque a veces cuando manipulamos ciertas cosas, como puede ser un brazo o una cabeza, antes de añadirla, pues podemos ayudarnos agarrando el alambre con un tornillo a la madera para poder esculpir cómodamente y de una forma totalmente accesible a cualquier parte. Bien, pues una vez hemos visto todos los materiales que necesitaremos para esculpir, vamos a ver cómo hice yo a la bruja. ¡A por ello! Lo primero, amasaremos bien la arcilla polimérica y aplicaremos sobre el esqueleto un poco de adhesivo de arcilla. Iremos colocando las placas de arcilla polimérica para cubrir totalmente el esqueleto y que quede una pieza con un grosor igual en todas las partes, para ir luego añadiendo donde necesitemos más arcilla polimérica, pero así tenerlo cubierto y tener una figura totalmente robusta y que aguante la presión y se cocine bien. Iremos añadiendo piezas donde vemos que necesitamos más. Por ejemplo, la curva de la olla, como veis, tiene un poco de sobresaliente en la parte del medio y yo le añado más plaquitas hasta conseguir la que quiero. Podemos ayudarnos de las manos para alisar piezas grandes sin necesidad de usar herramientas de trabajo y así podremos con el tacto identificar mejor dónde hay irregularidades y corregirlas. Iremos trabajando con distintas herramientas, marcando y dándole forma hasta que lo tengamos de la forma que queremos. Con Cosclay he sacado unas pequeñas piezas que serán las piezas delicadas que quedan un poco más al aire porque este material es un poquito más elástico, bueno, realmente se puede doblar un poquito sin que rompa. Entonces de esta forma ayudaremos a que si recibe algún golpecillo, si realizamos un poco de presión sobre la figura terminada, no se estropee.
He decidido hacer unas pequeñas marcas para que se vea que la olla es de bruja, para darle ese toque especial. Y he hecho unos símbolos de brujería que encontré por internet y que le han quedado muy bien. Así haremos que la olla esté personalizada para nuestra bruja. Aplicaremos un poco de adhesivo de arcilla polimérica sobre el alambre para realizar las patas y le realizaremos un arito como si fuese de metal para embellecer esta parte. También le daremos un poco de forma especial a las patas para hacerlas más atractivas. Le colocaremos unos pequeños pies a modo de herraje antiguo, así va a quedar muy chulo. Y realizaremos unas hendiduras para colocar unos clavitos a modo de clavo contra el chapán. Empezaremos a realizar lo que es el interior de la olla donde iría el líquido y haremos unas pequeñas ondas porque la bruja lanzará desde una botella su poción de conjuro y hará que se formen ondas en la olla. Y una vez terminado empezamos con la bruja, haremos lo mismo, le aplicamos al esqueleto adhesivo de arcilla polimérica y le colocamos las placas para conseguir una masa uniforme alrededor del esqueleto. Una vez colocadas todas las placas le vamos añadiendo. Yo en este caso he dejado la parte de la cabeza para después de cocinar el cuerpo tenerlo terminado y así poder agarrar de esta parte para no deformar nada. Iremos añadiendo material donde vemos que lo necesite y lo iremos adaptando, solapando al resto de la figura. Empezaremos a retirar material donde vemos que necesita para hacerle un poco de vuelo a la parte de abajo del vestido de la bruja y empezaremos a alisarlo, añadiendo donde necesitamos más y así de esta forma conseguiremos un efecto muy chulo. Con las distintas herramientas nos podemos ayudar en partes complicadas para solapar todo el material y hacer una pieza en conjunto. Vamos retirando material de donde lo necesite. Y alisándolo para dejar que quede todo en una sola pieza. Podemos ayudarnos de herramientas y en partes amplias, como os he dicho antes, con los dedos para poder trabajarlo mejor y notar las imperfecciones. Antes de cocinar le damos el diluyente y he cocinado la parte del vestido para poder trabajar sobre la cabeza y poder agarrar de la parte del cuerpo, del torso, para no deformar ninguna parte de la cara. Añadiendo material marco un poco los rasgos para ir trabajándolos y sacar la cara final que va a ser de la bruja. Marcamos los ojos para ver dónde quedarían y luego añadírselos para ver si tiene la proporción que queremos o necesitamos añadir más material. Empiezo haciendo lo primero partes interiores como es la boca, que si pongo material me será más difícil trabajar sobre ellos ya que serán menos accesibles. Entonces empiezo a trabajar lo que es el fondo de la boca, la lengua, el labio inferior, luego le coloco los dientes y el labio superior. Le coloco la barbilla, los ojos, los párpados y trabajo sobre ellos. Trabajaré la nariz por separado para luego, una vez la tenga terminada, simplemente unirla a la cabeza y hacer una sola pieza con las dos. Colocaré unas cejas alisándolas y lo que es el pelo empezaré a añadírselo para trabajarlo. La parte superior de la cabeza, como va a llevar un gorro, lo dejaré plano para que me sea más fácil unir las dos piezas, la pieza de la cabeza y el sombrero. Con cosplay trabajaré un mechón de adelante para lo mismo, para evitar que por un golpe o por presión se casque y como es flexible no habrá ningún problema. Hacemos un pequeño esqueleto para lo que es el gorro de la bruja, el sombrero y empezaré a trabajarlo. Esto lo haré independientemente, lo cocinaré y cuando esté la figura terminada lo pegaré. También las partes de las coletas las trabajaré separadas para luego colocarlas. Haré la cuchara también con cosplay para que no se rompa y se la uniré a la figura. Le crearemos un pequeño delantal y también le haremos una especie de vuelos para que le dé un aspecto más realista. Vamos añadiendo material y lo trabajamos para dejarlo liso y adaptarlo perfectamente. Retiramos de donde sea necesario y seguimos alisando para terminar.
Le colocaré unas verruguillas, el cinto del delantal y seguiremos haciendo lo que es la pieza del gato. Mientras dejamos cocinando la cabeza de la bruja y el gato lo haré separado antes de pegarlo para que me sea más fácil acceder a todas las partes como la de atrás sin que haya nada que me moleste. Haremos con Cosclay lo que es la copa del sombrero para que no se rompe porque va a ser una parte muy delicada, y el lazo lo mismo, con Cosclay para evitar que se rompa. Haremos agujeros para agarrar la banqueta sobre la base de la figura de madera y con unos taquitos de madera la encajaremos perfectamente para luego, cuando esté terminado, pegarla. También unos agujeros en la banqueta para agarrar la figura y en el delantal y la olla para agarrar la bruja y la olla también al terminarlo. La punta del sombrero también he decidido hacerlo con Cosclay para que no sea tan peligroso y no se pueda romper. Le pondremos los zapatitos y, como habéis visto, he dejado un brazo sin hacer para sujetar este alambre al alambre que colocamos anteriormente en la olla y dejar todo de una sola pieza. Le colocamos pequeños detalles, aplicamos adhesivo al brazo y lo trabajamos. Una vez está ya cocinado, solo nos falta esta parte para trabajarla, volver a cocinar cuando esté terminada y que quede todo de una sola pieza. Trabajaré la pequeña botella donde está echando la pócima y crearé el chorro que baje hasta la olla. Crearé una mano Por último, crearemos unos troncos para añadirlos debajo de la olla y darle un aspecto como que está preparando una hoguera para calentar la pócima que hay dentro de la olla. Y ya está. Bueno, ya hemos acabado nuestro arte y hemos esculpido nuestra figura y estamos contentísimos. Ya solo queda una cosa: pintarlo para darle vida. Para ello necesitaremos pinturas acrílicas y pinceles. Pinceles gordos para abarcar más rápido zonas amplias y finitos para marcar los pequeños detalles sin salirnos. Bien, las pinturas acrílicas. Podéis comprar un abanico de colores enorme que hay en el mercado, pero yo os aconsejo, para que disfrutéis más y vuestro trabajo sea más auténtico, que saquéis vuestros propios colores de los primarios. Aquí tenemos el rojo, el amarillo y el azul, y nos ayudaremos con el blanco y con el negro para terminar de sacar colores más vivos, más pastel o más oscuros. También en este caso me ha ayudado de una pintura metalizada dorada y otra plata. ¿Por qué? Porque estos colores con los primarios no vamos a poder sacarlos. Pero bueno, tampoco haría falta hacerlas. Yo he querido, para ciertas partes como es la olla, pues añadir estos colores. Pero bueno, no lo necesitaríamos. Con los primarios sacaremos un abanico de colores como son estos que he utilizado yo para hacer la bruja. También podemos ayudarnos con una botellita de agua para diluir la pintura y hacer ciertos efectos en las figuras. Si queréis que haga un vídeo enseñándoos cómo sacar los distintos colores de los colores primarios, podéis dejarme en los comentarios que haga un vídeo y yo con el tiempo lo haré y os lo subiré para que podáis aprender esta maravillosa forma de hacer los colores por ti mismo. Una vez que hemos visto los materiales que necesitamos, vamos a ver cómo le he dado color a esta bruja. ¡A por ello! Lo primero, a la base le vamos a aplicar un tinte de madera para darle un acabado de madera antigua más chula. Yo primero a las figuras les doy una base totalmente de negro porque me gusta el efecto que crea después al darle los colores, como un poquito más apagado. Y empezamos a darle los colores por sus partes. Le tendremos que dar varias capas, aplicamos una, cuando se seque otra y en colores muy claros hasta 3 y 4 o igual alguna más como en casos del amarillo. Bien, a la olla después de darle el gris le daré un poco de metalizado como os he enseñado para darle un aspecto más auténtico a la olla. Lo mismo con los cantos y las asas. Le daré como un naranja cobre y luego le aplicaré cuando se seque una capa de dorado. Seguiremos con el sombrero, dándole los detallitos y lo mismo con las marcas. Le he dado un poco de negro a lo que es
el surco que crean los símbolos de la olla, y luego le he aplicado, cuando se seca este color, el negro, un poquito de metalizado dorado para que cree un efecto muy chulo. Vamos pintando las distintas partes de la figura de sus colores, y con varias capas acabaremos de dejarlos planos para luego meterle efectos o darle los pequeños detalles. Como es el gato, que le he preparado un color sin que llegue a ser negro puro, un poco diluido con blanco para que quede un poco más chulo, y le aplicaré pues los distintos detalles de orejas y ojos. Y lo mismo con la bruja. Después de pintar la cara de verde, aplicaré los detallitos como son los ojos, la sombra del ojo, los labios y las verruguitas. Con mucho cuidado le hacemos el iris al ojo y le damos color. Con los coloretes le damos un poquito de pintura diluida con agua para que no quede el color puro y quede un poco difuminado, jugando con los colores para que haga un efecto de sombra. A la pócima he decidido darle un color rosa para que destaque, para que sea atractivo, bonito a la vista. Pintaré los troncos de debajo de la olla. Y por último, la botella, a la que he decidido hacer un efecto como que hay líquido dentro, dándole dos tipos de colores, y luego el color de lo que sería el vidrio de la botella mezclado con agua, tapar el color del líquido para que parezca como que está detrás del cristal. También en los cantos de la botella he dado un color más oscuro para que haga ese efecto de vidrio de botella auténtica. Y con mucho cuidado rellenamos la pegatina de la botella. Para identificar mi obra como mía he puesto unas plaquitas como de piedra rota y les he dado unos efectos de piedra con grises oscuros y claros, dándoles manchaditos para que quede muy chulo. Y por último el pelo, y ya está, tendremos nuestra figura lista y terminada. Pues este es el resultado de este curso rápido de cómo crear vuestro propio art toy. Esta es la figura que he hecho yo, esta bruja. Ha quedado muy chulo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os inspire a hacer vuestros propios art toy y sobre todo que hayáis conocido las distintas herramientas, los distintos materiales que necesitamos para hacerlo y para qué sirven. No olvidéis suscribiros a mi canal, darle a la campanilla para estar pendiente a próximos vídeos. Espero que estéis todos muy bien y sin más, un abrazo enorme, mi gente.